Le vamos a pedir a María que dé cuenta de la cuenta, ¿no? Valga la redundancia. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de ley iniciado en moción que interpreta la ley 19.496 y modifica otras normas legales. Oficio del secretario oficial mayor de Secretaría de la Cámara de Diputados por el que remite, a fin de que esta comisión emita su segundo informe reglamentario, el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para incorporar el principio de equidad digital entre los estudiantes, asegurar su conectividad y el acceso a Internet como herramienta esencial en el derecho a la educación, correspondiente a los boletines 13.482 y 14.579, ambos -04, refundidos por haber sido objeto de indicaciones. Comunicación del jefe de bancada de diputados UDI por el que informa que el diputado señor Eduardo Cornejo será reemplazado en esta sesión por el diputado Sergio Bobadilla. Comunicación del jefe de bancada de diputados del Partido Republicano por la que informa que el diputado Stefan Schubert será reemplazado en esta sesión por el diputado Harry Jürgensen. Correo electrónico de la diputada Elena Serrana por el que justifica su inexistencia a esta sesión debido a topes de agenda por compromisos contraídos previamente. Ordinario 7 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 37 de la Cámara de Diputados, por el que se solicitó al ministro de Educación informar sobre las empresas proveedores de alimentos que fueron multadas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas debido a incumplimiento de contratos respecto de establecimientos ubicados en la región del Maule, los afectados y las medidas adoptadas para evitar situaciones similares en el futuro. Ordinario número 7 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 40 de la Cámara de Diputados porque se solicitó al ministro de Educación informar sobre las empresas proveedoras de alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas que han incumplido sus contratos y en consecuencia han sido sancionadas administrativamente, indicando las medidas que se han adoptado para dar solución a los estudiantes afectados. Ordinario 235 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 7 de esta comisión por el que se solicitó al ministro de Educación informar respecto a mecanismos de solución para la problemática que aqueja a los distintos estudiantes del país en relación al sistema de alimentación, el que en el último tiempo ha presentado importantes problemas, ocasionando que muchos estudiantes no estén recibiendo una adecuada alimentación para hacer frente a una jornada escolar completa. Correo electrónico de la oficina del diputado Andrés Celia, tras del cual solicita a la comisión citar a los ministros de Hacienda y Educación con el objeto de conocer información sobre el crédito con aval del Estado, CAE, en relación con la comunicación emitida por el presidente de la República, señor Gabriel Boric. Finalmente, correo electrónico de la secretaria administrativa de la Federación de Instituciones de Educación Particular FIDE, por el que señala que el presidente nacional de FIDE, señor Pedro Díaz, solicita audiencia con la comisión para dar su opinión respecto al proyecto de ley en tabla en el día de hoy. Es toda la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra respecto de la cuenta. Si no hay palabra, varios. Se ofrece la palabra respecto de varios. La diputada Sara Concha. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Solo quiero preguntar formalmente si ha llegado respuesta, al parecer no, de un oficio que solicité la semana pasada, justamente el día jueves, en relación a los detalles que se le pedía al ministro de Educación sobre cómo se está incorporando el accionar de los padres en relación a esta jornada reflexiva de educación sexista que se habían estado levantando. Y si no hay respuesta, reiterar también el oficio nuevamente en esa dirección. Muchas gracias, señor presidente. Tengo entendido que no hemos tenido respuesta respecto a esa solicitud, secretaria. Presidente, estaba revisando, no tenemos respuesta aún. Transcurridos 30 días de la solicitud, se puede pedir reiteración del oficio. Ok. Diputado Borges. Sí, en la misma línea, presidente, me gustaría saber de un oficio que igual iba a ser emanada de esta comisión para saber el estado que se encuentran varios jardines infantiles administrados por JUNAEP en relación a que quedaron a mitad de trabajo, especialmente aquí en la región de Los Lagos y en la provincia de Chiloé,
No sé si le habrá llegado alguna respuesta sobre ese oficio. Secretaría. Estamos revisando. No, tampoco ha llegado respuesta aún. Bueno, la misma explicación. Se esperarán los 30 días para insistir respecto a la solicitud, diputado Borges. Varios Sí. se ofrecen. Sí, y lo último, mire, me parece que la otra sesión de educación vamos a seguir con las exposiciones y me gustaría incorporar a dos exponentes para la próxima y yo en el intertanto de la reunión daré los nombres, por favor. Perfecto. Así se procederá, diputado. Diputada Schneider. Sí, muchas gracias, presidente. Yo quería hacer una pregunta en la misma línea anterior. Yo me parece que la segunda semana legislativa o a la vuelta de la primera territorial, no recuerdo bien la fecha, también oficia a la Superintendencia de Educación y a la Superintendencia de Educación Superior por sus actuaciones ante las denuncias de violencia de género, acoso en los establecimientos educacionales. Y quería también preguntar si ha habido información respecto a eso y si no, por el tiempo que transcurrió también hacer la solicitud e insistir. Eso, presidente. Muchas gracias. Diputada, ¿lo hizo a título personal o a través de la comisión esa solicitud? Mediante la comisión, presidente. Ok. ¿No hemos tenido respuesta? Sí, tenemos una respuesta. En la Superintendencia de Educación Superior sí respondió. Buenísimo. La Superintendencia de Educación Escolar, digamos, no. Esa sí, estamos ¿Es en posible plazo de remitir reiterar. a la comisión esa respuesta? Sí, está publicada, pero se la vamos a mandar. Está Muchas publicada en la página. gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Respecto de varios, ¿alguien más? Reiterar el punto, entonces. Yo tengo un varios. Lo primero, dar las excusas del presidente titular. Él se encuentra viajando a su distrito y por eso no pudo conectarse en este momento y asumí yo accidentalmente la presidencia de esta comisión que para mí es una comisión muy especial. Yo estuve varios periodos en esta comisión y volverla a presidir no es menor, así que dadas las excusas del presidente titular y las razones por las cuales yo he asumido ocasionalmente la presidencia por el día de hoy. Si no hay más en varios, vamos a proceder a la citación. Bueno, esta sesión ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencia respecto del proyecto de ley de origen en moción de diversos diputados, que modifica la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales para reforzar la normativa sobre convivencia escolar, considerando el respeto de la identidad sexual y de género, y sancionar de toda forma de discriminación basada en estas circunstancias. En trámite constitucional con urgencia calificada de suma. En razón de esta citación y la discusión de este proyecto, hoy día vamos a tener la oportunidad de escuchar a varios invitados que han sido sugeridos por todos y cada uno de los diputados integrantes de esta comisión. En primer término, yo no sé si estará conectada la presidenta del Movimiento Padres y Familia con mis hijos No Te Metas, la señora Ingrid Bon. ¿Está la señora Ingrid? Estoy. Bienvenida, señora Ingrid. Siempre usted es bienvenida en esta comisión y sabemos que siempre sus intervenciones constituyen un aporte importante para la discusión de todas y cada una de las iniciativas legislativas que se tramitan a través de esta comisión. Vamos a proceder entonces en el mismo orden. Después estaría el presidente de la Asociación Nacional de Padres y Apoderados de Colegios FIDE. Posteriormente, la jefe de la Unidad de Educación Transformativa de la UNESCO, la señora Mary Guin, y la directora del Liceo Guillermo Labarca de Quinta Normal, señora Fanny González. Son los invitados que tenemos para el día de hoy.
Y sin más, le ofrezco la palabra a la señora Ingrid Bon. Ingrid, por favor. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio quiero saludar a cada uno, darle los buenos días a cada uno de ustedes, a esta honorable Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Bueno, una vez más, telemáticamente estamos acá porque nos preocupa este proyecto de ley y agradezco a cada uno de ustedes. Este proyecto de ley, más conocido como Ley José Matías, porque es el nombre de un adolescente que lamentablemente de 16 años, que por ser víctima de acoso y bullying en su escuela, en su colegio en el año 2019, lo llega a cometer un suicidio, a quitarse la vida. Conocí su madre como presidenta del COSOC, viajamos a conocer diferentes realidades y entre esas tuve una larga conversación con la mamá de este jovencito. Ahora, ¿de qué nos habla este proyecto? ¿Cuál es su fin y su propósito? Tenemos algunos puntos para comentarles. Primero que nada, en su primer artículo habla de modificar la Ley General de Educación, entregando la facultad al ministro de Educación de turno para que la modifique, incorpore y entregue resoluciones y circulares para ser informadas a los padres y apoderados. Aquí tengo un punto que nos alegramos que se reconozca aquí la labor de los padres y apoderados y la importancia de que estos sean informados, dado que vemos insistentemente últimamente en querer sacar a los padres y apoderados de la educación de sus hijos. En el punto número 2, explícitamente en el artículo 10 y letra A, se quiere reemplazar, además de incluir lo que ya está, que es la libertad de conciencia y personal, se quiere incluir también el respeto de lo sexual en niños y la identidad de género. Y aquí nos preocupa que podría también incluirse no tan solo la libertad y el respeto sexual o la identidad de género, sino también incluir el respeto a otras diversidades como pueblos originarios, como niños con necesidades educativas especiales. En el tercer punto habla de la convivencia escolar, algo que ya existe en los establecimientos educacionales, y aquí tenemos un punto que se pide, ¿no es cierto?, un experto psicosocial. Y creemos nosotros tremendamente necesario que sí, puede existir este experto psicosocial, pero no debemos desconocer que el encargado de convivencia escolar debe ser alguien que tenga la expertise y la capacidad de trabajar en un contexto de una escuela, de un establecimiento educacional donde conviven diferentes tipos de edades y diferentes tipos de jerarquías, alumnos, asistentes de la educación, inspectores, profesores. Así que aquí creemos también que falta algo. En el cuarto punto, este punto habla de que una vez conocido el caso se debe denunciar con un plazo de 3 días hábiles ante los tribunales de familia. Nos preocupa esto porque creemos que sería mejor, antes de penalizar de inmediato lo sucedido, intervenir a las familias de los estudiantes comprometidos en el acoso escolar por medio de un equipo de convivencia escolar efectivo que haga la pega, ¿no es cierto?, y que pueda trabajar con ambas familias, tanto del joven o niño o adolescente que es víctima de acoso o bullying, como de aquellos niños que son las personas que ejercen el bullying o el acoso. Ahora bien, en el quinto punto habla de agresión o hostigamiento de parte de cualquier componente de la comunidad escolar. Y aquí me hace recordar, y como equipo lo vimos, el tema de aula segura. Creemos que aquí colisiona este punto con aula segura que, ¿no es cierto?, sanciona la agresión dentro de una comunidad escolar. En el punto 6, las sanciones y multas a las autoridades de los establecimientos tienen que ser pagadas, y ojo con la subvención de nuestros hijos. Y los recursos que el Estado le entrega a los establecimientos educacionales deben ser reinvertidos en educación para nuestros hijos y no pagarlos en multas. En el artículo segundo, las modificaciones sobre la ley de subvenciones, aquí nuevamente nos encontramos con los reglamentos internos que se van a actualizar, con las obligaciones y observaciones que señale el ministro de Educación de turno una vez al año. Nos preocupa que cada vez que haya un cambio de ministro o de gobierno puedan ir cambiando esto y no permanezca en el tiempo. Ahora, ¿qué nos preocupa de este proyecto de ley?
Bueno, la preocupación solo de las minorías sexuales, desconociendo que también existe acoso y bullying en niños migrantes, pueblos originarios, niños de color de piel, de apariencia física diferente, un niño con sobrepeso, un niño extremadamente delgado, los niños adoptados, como el caso de una pequeña de 6 años que creció sabiendo que era adoptada y que no había nacido de la guatita de su mamá, lo comenta en el colegio y dice, yo no nací de la guatita de mi mamá, yo soy del corazón de mi mamá y de mi papá porque soy adoptada desde los 2 días y es sujeta de un bullying y un acoso permanente. Esa niña es mi hija, conozco muy bien el tema del bullying también. Y, por supuesto, los tan olvidados niños con necesidades educativas especiales que los extrañamos en este proyecto. Una vez más también más nos preocupamos de sancionar y no de legislar con políticas públicas que vayan en ayuda, como lo dije anteriormente, de las familias involucradas de ambos lados, de tanto el que comete el bullying como el que es afectado por bullying. Creemos que aquí se debe hacer un trabajo sistemático antes de la sanción, antes de la multa, antes de llevar a tribunales de familia, de trabajar exhaustivamente y con mucho amor y cariño con cada componente de la comunidad escolar. Ahora bien, también nos preocupa vemos acá en este proyecto de ley poca confianza que se manifiesta en el equipo de gestión y de convivencia escolar compuesta por todos los componentes de una comunidad educativa, incluyendo a los padres. Cuando preparamos esta presentación con el equipo y con algunos amigos, también nos dábamos cuenta de que acá en el equipo de convivencia escolar deben estar los padres. La convivencia escolar y todo esto lo componen alumnos, profesores, asistentes de la educación, directivos, padres apoderados, ¿no es cierto?, tutores de los niños. Por lo tanto, aquí necesitamos una escuela para padres, por ejemplo, donde se trabaje efectivamente con este tema del acoso y del bullying. ¿Qué otro punto nos preocupa? Nos preocupa que este proyecto de ley como una forma o inconstitucional porque se vulnera la igualdad de los niños ante la ley. Los niños todos tienen el mismo derecho ante la ley. ¿Qué otra cosa nos preocupa? Nos preocupa porque este proyecto de ley colisiona con la Ley Garantías de la Niñez, la 21.430, y que hicimos seguimiento en ella y que expusimos también, porque esta ley protege y garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes, los protege. Por lo tanto, los niños que se perciben como transgénero ya están incluidos en esta ley, no siendo necesaria una ley para prevenir y sancionar lo mismo que dice la Ley Garantías de la Niñez. Este proyecto vulnera también la Ley de Identidad de Género, que también la seguimos y también estuvimos ahí muy pendientes, porque dicha ley no reconoce la identidad de género en niños menores de 14 años. Y eso también nos preocupa. Otro punto que nos preocupa es que deja al arbitrio de un juez externo, ¿no es cierto?, determinar la sanción y la definición de la conducta que llevó a la nominación de bullying. De ahí retrocedo al punto anterior, que primero debiésemos, las cosas en casa, los problemas en una casa se solucionan primero en una casa. Y no podemos llevar al arbitrio de un juez que no conoce la situación, que no conoce la familia, que no conoce el colegio ni su proyecto educativo a sancionar y a determinar una pena para este tipo de casos. Creemos tremendamente necesario también que el Estado y en especial los gobiernos de turno y el ministerio puedan crear y establecer jornadas y medidas efectivas para erradicar la violencia en los colegios. No necesitamos más jornadas de educación laica y no sexista. Necesitamos jornadas de no violencia en los establecimientos educacionales, no más bullying en los establecimientos educacionales, donde podamos participar, nuevamente se los reitero, todos los miembros de las comunidades educativas.
En conclusión, para nosotros, estoy en mi tiempo, me parece, me quedan segundos. En conclusión, este es un proyecto innecesario que solo penaliza y no restaura. No es un proyecto restaurador y eso nos preocupa. No es un proyecto inclusivo para todos los niños de Chile. Creemos tremendamente lamentable lo sucedido, José Matías, pero creemos que aquí se debe incluir a otros tipos de niños que también son sujetos de... Muchas gracias por su intermedio, presidente, a esta honorable comisión. Gracias, señora Ingrid, por su exposición. Vamos a continuar con los otros invitados y al final vamos a hacer una ronda de preguntas, así que le solicitaría que permanezca conectada, por favor. A continuación, voy a darle la palabra al presidente de la Asociación Nacional de Padres y Apoderados de los Colegios FIDE, el señor Ricardo Salinas. Ricardo, ¿está presente? ¿Está conectado? Sí, presidente. Tiene la palabra y por favor atengámonos al tiempo preestablecido. Le agradezco, presidente. Saludo por su intermedio también a las diputadas y diputados que se han conectado a esta sesión, que para nosotros esta comisión es bastante importante en todo sentido, porque aquí se está normando generalmente todas las disposiciones que se aplican a las comunidades educativas y que son nuestra preocupación. Respecto a mi exposición, quiero decirles que estoy exponiendo en representación de más de 500.000 estudiantes, que son los estudiantes que pertenecen a los colegios FIDE, Federación de Instituciones de Educación. Y en representación de ellos, quiero comenzar el análisis de este proyecto de ley que tiene por fin fundamentalmente agregar más normativa y cargar más el trabajo administrativo y de control que llevan los equipos directivos de los colegios. Se ha dicho mucho respecto de la carga que han tenido los equipos directivos, directores, en fin, sostenedores, que gran parte de su tiempo lo dedican al tema administrativo. Hace un tiempo atrás, en la superintendencia, una rebaja de carga de los quehaceres de directores y sostenedores, buscando justamente enfocarnos en lo importante que es los proyectos educativos institucionales. Respecto del proyecto de ley que nos convoca hoy día, creemos que casi es innecesario, producto de toda la normativa que está vigente hoy día y que en alguna medida representa la realidad que estamos viviendo. No por más normativa vamos a tener una rebaja de situaciones de bullying, de agresión, de permanente inestabilidad emocional de quienes componen las comunidades educativas. Y fíjense ustedes, honorables diputadas y diputados, que esto se da hoy día no tan solo en el contexto de entre alumnos, sino que también esto está llegando a la agresión de alumnos a docentes, asistentes de la educación, que realizan un trabajo realmente excepcional. Dedicarse a trabajar en un colegio, y lo digo en mi caso personal, donde hay 1000 alumnos o hay 500 alumnos, son 500 o 1000 mundos distintos y realidades distintas que llegan todos los días con una carga emocional diversa y distinta a cada comunidad educativa. Entonces vale la pregunta formularnos, distinguidas diputadas y diputados, si seguir normando y no ocupándonos de la esencia, de la realidad que conlleva a crear estas normativas, creemos que no es el camino correcto. Creemos que aquí hay que ocuparse efectivamente en poder trabajar, capacitar, hacer partícipes a los miembros de cada comunidad educativa del proyecto educativo que aún tienen vigente y que han elegido para sus hijos. Es fundamental para ello, no tanta normativa, sino también dedicarnos al trabajo, como lo decía la señora Ingrid recién. Ella hablaba de escuela para padres. Nosotros hablamos del reforzamiento también, que va en línea con lo que ella dice, reforzamiento permanente de
las reglas de convivencia, porque aquí en todo esto, cuando hay un daño, cuando hablamos de Matías, cuando hablamos de la ley Emilia, hablamos de una tragedia, distinguidas diputadas y diputados. Entonces siempre estamos normando detrás de la causa y no estamos haciendo prevención, que es lo importante. No olvidemos que estamos hablando de centros educativos, donde vamos a recibir contenidos para hacer y construir aquellos adultos del mañana. En específico, en la línea de esto, está la ley Zamudio, está la ley 21.013, que dice relación con la violencia en los colegios, está la ley 20.536, que habla sobre la violencia en los colegios, y la 21.013, que habla justamente de la penalidad de las conductas a quien agrede a un menor de edad, a un adulto mayor, etc. Entonces, dentro de la gestión escolar propiamente tal, estas normas y las normas que están en los reglamentos han sido supervisadas tanto por el Ministerio de Educación como por la Superintendencia de Educación, y en general son normas aplicables a todos los establecimientos educacionales. Pero la misma Superintendencia de Educación, en vez de privilegiar las denuncias por hechos, por ejemplo, constitutivos de violencia, acoso o directamente delitos, en toda su normativa señala que primero los establecimientos educacionales deben acudir a la OPD, a la Oficina de Protección de Derechos, omitiendo que las denuncias ante tribunales de familia y eventualmente ante la Fiscalía son obligaciones de rango legal que no pueden ser desconocidas ni por la superintendencia ni omitidas por ningún integrante de la comunidad escolar. Entonces ahí se produce una diferencia en cuanto a lo que está normando hoy día la Superintendencia de Educación y lo que indican las normativas en general. El proyecto de ley más bien dice, va en la senda de prácticamente insistir en algo que no ha tenido éxito, como lo nombramos las leyes anteriores, la Zamudio, que previene la violencia entre los estudiantes. No apuntan justamente a lo que señalábamos, a la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? Y que aquí va adherido a lo que es prevención, es preocuparnos efectivamente qué está pasando en las comunidades educativas. No podemos tener el desapego, las familias, no pueden los estamentos dejarnos afuera de la participación dentro de las comunidades educativas cuando nosotros estamos educando en casa y estamos enviando a los niños al colegio para que reciban los aprendizajes que corresponden de acuerdo a su grado de edad o de madurez. Entonces, para reafirmar aquello, solo el trabajo conjunto entre todos, no tanta sanción, no tanta normativa, va a lograr que efectivamente podamos ser exitosos en este trabajo que nos importa a todos, a quienes tenemos, como lo he señalado en otras oportunidades, una sola tendencia política, que es la política de la educación y de preocuparnos de los niños de hoy, que son los adultos del mañana. Entonces, vemos con preocupación, por ejemplo, que lo que señalaba también la señora Ingrid, que mediante estas normativas circulares, ordinarios que envía el Ministerio de Educación, se tengan que cambiar todos los reglamentos internos. Vamos a llegar a un modelo muy parecido a lo que se quiso implementar en los años 70, ¿ya? Donde esta reforma que se quiso implementar, ¿no? Creo que era el año 70, si no me equivoco, donde había un solo proyecto educativo propuesto a nivel nacional. La diversidad de proyectos educativos, la diversidad de realidades requieren que esos proyectos educativos sean acotados a lo que vive cada comunidad educativa. En cuanto a la modificación del artículo 10, solo agrega el término de sexual y su identidad de género, que son derechos que debemos respetar como sociedad, no tan solo como comunidad educativa. Tenemos que educar a la sociedad entera para poder tener avances reales. Y aquí hay que recalcar el respeto. Respeto primero a sí mismo. Y segundo, respetar a los demás para que también aquellos me respeten. Es fundamental.
En cuanto al encargado de convivencia escolar, y que es algo que afecta directamente a las comunidades educativas, especialmente a aquellos colegios que tienen pocos recursos, vemos de difícil aplicación y apartado de la realidad económica de cada unidad educativa, el tener que contratar a un profesional encargado de la convivencia escolar del área psicosocial, es decir, un psicólogo o un asistente social, siendo que los que hemos aprendido justamente este rol somos los que hemos estado dentro de las comunidades educativas, que es mejor que un docente. Continuamos con las sanciones. Las sanciones que se proponen en este proyecto de ley dicen relación con una merma directa de los recursos con que cuenta la comunidad educativa. La ley de inclusión es muy clara en señalar que los recursos son destinados a fines educativos. No los podemos destinar al pago de multas. No, estamos en el camino equivocado. Menos sanción. Tenemos que preocuparnos de lo que efectivamente tenga resultados. Entonces, ¿es el camino correcto seguir con normativa de este tipo y no ir a la raíz del problema? Les hacemos la invitación, honorables diputadas y diputados, a que legislemos en función de cómo vamos a prevenir la violencia, el bullying y todo esto que se está planteando. Tenemos que hacer un cambio social. Las minorías sexuales, los problemas que tenemos de género, tenemos que aprender a respetarlos entre todos. De esa manera vamos a poder crecer. Tenemos el camino, dice correcto también respecto a las normativas que se están aplicando y cambiando día a día. Agradecemos que en el proyecto de ley se mencionen a los padres, madres y apoderados, pero mientras aquellos no estén incorporados dentro de la discusión, de la planificación del día a día en la escuela, cada uno respetando su rol, no vamos a tener un buen resultado. Les agradezco habernos escuchado, quedamos a disposición y esperamos nuevamente poder estar con ustedes para exponer la realidad desde el punto de vista de los padres, madres y apoderados. En nombre de ANAPAF, de los apoderados de los colegios de FIDE, les agradecemos y esperamos que nos escuchen y puedan tomar nota de nuestra indicación. Gracias, don Ricardo, por su exposición. Hay un dicho que más vale tarde que no hacerlo. La verdad es que yo cometí una falta no menor. Debería haberlo hecho en varios, pero como estoy presidiendo, voy a tomar la libertad de hacerlo ahora. Yo quiero saludar a María Jesús Cerey, abogada, asesora de nuestra comisión, porque hoy día está de cumpleaños. María Jesús, que tengas un año lejos mejor que el que acaba de terminar y que sigas aportando a esta comisión como lo haces profesionalmente siempre. Así que felicidades, feliz cumpleaños. Y creo interpretar a todos los integrantes de la comisión como también a nuestros connotados invitados que los hemos invitado para exponer hoy día. Así que a nombre de todos ellos, Jesús, felicidades. Bueno, a continuación vamos a dejar con la palabra a la señora Mary Guin, jefa de la Unidad de Educación Transformativa de la UNESCO. Señora Mary, tiene la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Quisiera, si me permiten, compartir mi pantalla para mostrarles un par de diapositivas nomás, ya que llevamos tiempo trabajando en este tema a nivel mundial, regional y también nacional. ¿Me están viendo la pantalla? Sí, sí. Súper. Yo quisiera destacar que para la UNESCO, en el trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de los últimos 7, 8 años en este tema, lo abordamos como, bueno, siempre hemos hecho en el tema de violencia escolar en general y también en este tema de violencia
escolar basada en orientación sexual y identidad, expresión de género, no tanto desde la perspectiva de los derechos LGBTI, sino que la violencia escolar es un impedimento al derecho a la educación. Y la evidencia que tenemos, y aquí en estos documentos que hemos elaborado a lo largo de estos años con investigación, con consulta a nivel internacional, con colección de evidencia y buena práctica, la evidencia nos indica que la violencia de este tipo que ocurre en el ámbito escolar hace mucho daño, no solamente a las víctimas de este tipo de violencia, sino a toda la comunidad escolar. Hay que resistir la tentación o quizás la tendencia, la tradición de individualizar solamente esta violencia entre el bully y la persona que sufre la violencia, sino hay que mirarlo desde una perspectiva del impacto que tiene, por supuesto, en el desempeño académico, en la salud mental, en la salud física, pero también hay que mirarlo como su impacto en el clima escolar, ya que afecta no solamente a las personas LGBT que ya tienen asumido su identidad, sino afecta y limita a todos y todas las estudiantes. En la evidencia que tenemos en Chile, por ejemplo, aquí hay algunas estadísticas acerca de la frecuencia de escuchar comentarios homofóbicos, comentarios violentos, acoso psicológico, acoso físico. Esto nos lleva en Chile, por ejemplo, en una investigación del 2016, que más del 70% de los y las estudiantes LGBT se sentían inseguros en sus escuelas. Y si uno se pregunta si la responsabilidad fundamental de un establecimiento educacional es asegurar por lo menos la percepción de seguridad, estamos fallando a muchos y muchas niños y niñas. 94% escuchan comentarios homofóbicos, 62 acoso verbal, 28 ataques físicos, basado en la percepción de su identidad, su orientación sexual o identidad, expresión de género. Así que hay que también mirar estas cifras que son mucho mayores en este grupo que en la población estudiantil en general. Eso significa si no lo nombramos a través de una política o una mención específica de estos términos en la legislación nacional, estamos perdiendo una gran oportunidad. También la investigación y la evidencia nos indica, bueno, que la respuesta y frente a la violencia escolar, incluyendo el ciberacoso, y las estrategias para prevenirlo, empiezan con liderazgo político firme, un marco jurídico y políticas sólidas para abordarlo. O sea, nombrar la violencia, colocarlo dentro de la voluntad política de responder de forma adecuada es el primer paso. Hay muchos otros componentes que podríamos hablar en detalle de cada uno, pero solo en el tiempo que tengo quería compartir unos puntos de que nombrar la orientación sexual y la identidad, expresión de género en una política, una ley a nivel nacional, a nivel de establecimiento, solo nombrarlo hace una gran diferencia, porque reconoce una realidad que si no lo nombramos queda para muchos desapercibidos, y también la evidencia nos dice que es este silencio, especialmente por parte de los adultos, que ven que pasan estas cosas en las escuelas,
el silencio casi hace más daño que la violencia en primer lugar. Mis colegas del panel han mencionado la necesidad y la importancia de capacitar, de tener personas encargados de la convivencia a nivel de establecimiento. Pero si estas personas no tienen las capacidades necesarias para poder abordar este tipo de violencia en especial, su silencio hace más daño aún a las víctimas de este tipo de acoso. Sabemos que cuando hay una política específica o que lo nombra específicamente como un impulsor importante de la violencia escolar, los y las estudiantes escuchan con mucho menos frecuencia comentarios homofóbicos, comentarios sexistas. Los niveles de victimización son mucho más bajos, en algunos casos por 50%, y las personas y los educadores, los adultos que trabajan en el contexto escolar están mucho más preparados psicológicamente y a nivel de competencias profesionales para responder a este tipo de violencia, apoyando no solamente a las víctimas, sino también a los agresores, que sabemos que en muchos casos vienen con su propio trauma, que no es solamente cuestión de sancionar, de imponer multas o suspender, etcétera, sino reconocer las dimensiones muy profundas de este tipo de violencia que tienen que ver con las normas sociales de género que se van construyendo, que se van limitando y, en fin, pueden hasta castigar a niños y niñas que no se conforman con ellos en la realidad o de forma en su percepción. Así que yo veo estos mecanismos planteados en el proyecto de ley como medidas muy proactivas para terminar con este silencio, con nombrar una realidad que ya sabemos que tiene un impacto muy grande y que pone a la disposición a los establecimientos tanto mecanismos para poder responder y también para responder a las demandas de muchos y muchas niños y niñas, educadores, directores de colegios, padres, madres de familia, que también han visto el dolor que causa este tipo de violencia. Y el hecho que en muy pocos países, incluyendo a Chile, los mismos estudiantes conozcan la realidad a nivel política de que protegen su seguridad en el colegio es algo que es muy urgente abordar. Así que con esas palabras termino mi intervención y vuelvo a agradecer la oportunidad de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Gracias, señora Mary, por su importante exposición. A nombre de la comisión le agradecemos su participación y le solicitamos que permanezca conectada para enfrentar las preguntas que pudieran tener nuestros colegas al término de la siguiente exposición. Vamos a dejar a continuación a la directora del Liceo Guillermo Labarca de Quinta Normal, la señora Fanny González. Señora Fanny, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente de la comisión. Agradecida por esta tremenda oportunidad que nos está brindando en la Cámara de Diputados a esta directora que se ha desarrollado durante 20 años la educación pública. Eso, por favor. Y bajo ese contexto, quiero señalar que siempre es relevante tener una normativa que vaya de alguna forma transitando hacia los nuevos cambios que hoy día el siglo XXI nos está demandando y que nuestros estudiantes son propios de esta década, de este mundo, de este siglo. Como directora de educación pública, que he trabajado durante 20 años en esta modalidad, en este mundo,
La problemática muchas veces no es entre estudiantes, sino somos los adultos que lamentablemente cuando no ejercemos a través de una práctica que permita la convivencia inclusiva, diversificada y equitativa, tenemos que tener estos mecanismos que resguarden algunas situaciones en los establecimientos. Yo comparto con las posiciones anteriores, donde si bien nosotros tenemos encargados de convivencia escolar, tenemos duplas psicosociales, que en el mundo público, sobre todo en los sectores más vulnerables, son mínimas, son recursos muy escasos, porque todos los días en nuestro sector tenemos casos, por ejemplo, de activación de bioproceso, activaciones de ideación suicida o de borde emocional. Tenemos casos, 10 o más casos todos los días, donde de forma colaborativa con el equipo de gestión debemos abordar. ¿Y por qué insisto que la ley, siempre la normativa es sana y es buena? Porque en mi experiencia de 20 de educación pública me he tenido que enfrentar también a directivos de establecimientos donde hacen desconocimiento, por ejemplo, de la ley Zamudio. Tuve la oportunidad, por ejemplo, el año 2016, de abordar una situación con un inspector general donde señalaba que la ley Zamudio estaba en contradicción con la ley de subvenciones. Por tanto, en el libro de clase, el estudiante que se declaraba trans, informaba su situación personal de establecimiento y su nombre social, iba en contradicción a esta ley, por tanto, no podía llamarlo por el nombre social que había declarado la institución. Bajo ese efecto, necesitamos una normativa que sea clara, que sea efectiva, que visibilice a las comunidades trans en los establecimientos. En mi comunidad, por ejemplo, tengo varios estudiantes trans, donde lamentablemente por práctica oculta de algunos docentes, en vez de ser nominados por Christopher, por dar un ejemplo, lo señalan la Christopher, trastocando su identidad en sala de clase frente a todos sus compañeros y compañeras. Acá los presentes podrán decir, ¿por qué no sancionamos? Sí, sancionamos, pero el sistema público, recuerden ustedes que para poder levantar un sumario administrativo hacia ese docente con una mala práctica es permanente, ¿qué sucede? Ese docente, por ejemplo, queda en el sistema y transita de un colegio a otro, porque no hay dinero para indemnizar a ese profesional que lamentablemente no se adecua a los nuevos tiempos. Sí, también soy partidaria que esta ley, que este proyecto de ley debe contemplar, como bien decía el papá, la reeducación de las familias. Nosotros, por ejemplo, en nuestro establecimiento tenemos la iniciativa de escuelas para padres. Aquellas familias que necesitamos reeducar, orientarlas bajo estos nuevos paradigmas. Sin embargo, la participación de nuestros padres es bajísima en estas escuelas para padres. ¿Y por qué? Porque tienen sobrecarga laboral, porque no logran alcanzar a llegar al establecimiento, porque su trabajo sale después de las 19 horas. Por lo tanto, necesitamos recursos que también nos apoyen en las iniciativas de invitar a las familias a respetar, a ser parte de esta nueva sociedad. Es bueno entender que nosotros somos hijos del siglo XX, pero nuestros estudiantes son hijos del siglo XXI, que necesitan ser visibilizados, tienen una forma distinta de pensar, de emocionarse, de sentir. Nosotros como cuerpo docente somos especialistas en nuestras áreas, pero necesitamos capacitación, necesitamos que nuestros encargados de convivencia escolar sean capacitados en todas estas temáticas que son propias de esta nueva sociedad. No creo que quieran más tiempo, pero lo digo como experiencia como directora de establecimiento público. Es fácil decir que hacemos política pública, pero también los adultos, las adultas, necesitamos ciertas normativas para poder ir de alguna forma orientando para que estas prácticas sean igualitarias y de alguna forma sean practicadas por todos los miembros de la comunidad educativa. Desde Plaza Italia hacia abajo tenemos un mundo de familias que están desarraigadas, no hay una figura paternal, no hay una figura maternal, no hay habilidades parentales, por lo tanto requerimos como comunidad educativa que esta ley también contemple iniciativas y financiamiento para que puedan de alguna forma facilitar los espacios de las comunidades y podamos de alguna forma reeducar a nuestras familias. Como bien digo, para no quitar más tiempo, se requieren normativas claras y específicas
no tanto para los estudiantes tienen una apertura hacia la diversidad, tienen una apertura hacia los nuevos cambios. ¿Dónde está el problema? En los adultos, en las adultas. Y no solamente en las familias, sino también en la comunidad, en los asistentes de la educación, en los docentes y en los directivos. Porque hay prácticas que son parte del currículo oculto que debemos erradicar. Y la única forma de erradicar es siempre tener una normativa clara y transparente para poder de alguna forma guiar el desarrollo, el accionar de cada uno de los componentes de la comunidad educativa. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad que nos dio de poder participar de este proyecto de ley. Gracias, señora Fanny, por su importante aporte a la discusión de esta iniciativa. Es el momento de ofrecer la palabra a los diputadas y diputados presentes si tuvieran alguna consulta, sugerencia o reflexión respecto de lo que nos han expuesto nuestros invitados. Se ofrece la palabra. Diputada Schneider. Sí, muchas gracias, presidente. Agradecer las exposiciones. Estoy aquí, tengo mis apuntes de las exposiciones. Me veo ahí, ¿cierto? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Se escucha, sí, sí. Ya, perfecto. Bueno, lo primero que quería señalar era que también Marcela Guevara ha estado siguiendo el desarrollo de esta comisión. Ella es la madre de José Matías. Tuvimos la oportunidad de recibirla en la primera sesión en que comentamos el proyecto en discusión, y quiero señalar algo que me ha pedido transmitir, y es que se ha sentido muchas veces pasada a llevar como madre, y también la memoria de su hijo. Y por su intermedio, presidente, y también en nombre de Marcela, agradecer exposiciones como la representante de la UNESCO, de la directora del último liceo, Guillermo Abarca, que habló también, porque creo que ponen en perspectiva la discusión que estamos enfrentando. Quiero hacer algunos comentarios y luego dejar mi pregunta, presidente. Primero quiero dejar muy claro que lo de la ley de identidad de género no es cierto, no hay una colisión de normativas, porque existe efectivamente instrumentos como circulares, resoluciones exentas que vienen de la Superintendencia de Educación, del Ministerio de Educación también, que no han sido emitidas en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, que justamente buscan dar reconocimiento de la identidad de género de menores de 14 años. Y además también he podido presentar yo mismo un proyecto de reforma de la ley de identidad de género que también es bien necesario y solicitado por la comisión. Lo mismo respecto a la ley Zamudio. La ley Zamudio tampoco representa una colisión con el proyecto que estamos discutiendo, toda vez que no versa sobre prevención ni tampoco sobre educación de manera extensa. Y de hecho, la ley Zamudio está siendo reformada ya en segundo trámite, porque viene del Senado y ha sido puesta en tabla en la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara. Quiero señalar también que la violencia tiene distintos motivos, y abordar materias de género y sexualidad es clave, porque buena parte de la legislación que tenemos carece justamente de esa perspectiva. Por ahí no me acuerdo en qué exposición escuchaba hablar de estos niños o ese tipo de niños, como si, digamos, y eso creo que también habla del desconocimiento que hay sobre estos temas, o sea, digamos las cosas como son. Estamos hablando de niños, niñas trans. Eso es lo que estamos discutiendo. Este proyecto, yo creo que, como bien decía la directora del Liceo Guillermo Abarca, lo que busca es valorar a la diversidad de familias y entregar herramientas y educar a esas familias para empoderar el rol de acompañamiento que va haciendo la misma comunidad y la familia de un estudiante. José Matías también tenía una familia, esa familia también merece un reconocimiento. Y este proyecto de ley justamente lo que busca es acompañar a las comunidades educativas en su conjunto. Yo recojo muchos comentarios como el de la última exposición, porque por cierto que este proyecto puede complementarse y mejorarse, por eso también el gobierno manifestó voluntad de apoyarlo, y el espíritu general de este proyecto es lo que debemos aprobar en comisión, y un ejemplo de cosas que podemos mejorar, por ejemplo, es importante mejorar la convivencia escolar. Se ha detectado que ahí, por ejemplo, que esto requiere más financiamiento, lo señalaba también la directora del liceo. Necesitamos apoyar la formación de los docentes, hay diversas tareas. Ahora, para finalizar, presidente, me gustaría preguntarle tanto a la primera expositora de Con mis hijos no te metas y al apoderado representante de los colegios FIDE, ¿qué opinan de la persecución que denunció en esta comisión la madre de José Matías por parte de un establecimiento educacional ligado a la Iglesia Católica, si es que no me equivoco? ¿Cómo abordar esta situación en la política pública chilena? ¿Creen que falta reconocimiento de la diversidad de estudiantes en este tipo de establecimientos? A saber, me refiero a establecimientos ligados directamente a una religión o a la Iglesia Católica.
Esa es mi pregunta, si es que ahí tienen alguna propuesta también para ir orientando este debate. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. La diputada Molina y el diputado Borges después. Diputada Molina. Muy buenos días, presidente, y a todos los que están en la comisión hoy día escuchando y participando. Quiero agradecer de verdad a los expositores hoy día, donde se ha puesto el tema y se ha discutido en forma muy, muy seria, muy directa y muy certera en relación a las críticas a la ley o a las observaciones y también a las propuestas. Yo quería reflexionar sobre un tema que tiene que ver con la infancia, tiene que ver con que estamos mirando el problema hoy día en el momento escolar, cuando los niños ingresan al colegio. Pero el trabajo en desarrollo integral de la infancia debe comenzar antes. Está demostrado científicamente, las neurociencias, las ciencias sociales, incluso las ciencias económicas, han demostrado que en los primeros 1000 días de vida, que es el periodo preescolar, dijéramos antes que los niños entren al colegio, es cuando se producen el mayor número de sinapsis neuronales, cuando los sistemas neuronales más complejos que dan lugar a adquirir competencias, no solamente en lo cognitivo, sino que también en lo social, en la adaptabilidad, en la empatía, los elementos de solidaridad, los elementos de entender en forma más compleja las realidades, se generan en los primeros 1000 días de vida, y en ese periodo es donde también hay que poner un plan, un sistema, ¿no es cierto?, para las familias, para las salas cunas, los jardines infantiles, para el momento preescolar, porque, como les digo, no es que el periodo escolar ya sea tarde y no se puede hacer nada, pero hay un premio Nobel de Economía que demostró que la costo-efectividad de intervenir en estos mismos procesos psicosociales, intervenir en los primeros 1000 días de vida generaba un retorno económico, entre comillas, porque todo lo llevan a peso, pero igual económico, de hasta 20 veces, o sea, por cada dólar que se invierte en educación integral en los primeros 1000 días de vida, el rédito social, económico, de calidad de vida, de futuro, es muy grande. Entonces a mí, en ese contexto que años atrás, ¿no es cierto?, desarrollé una política que se llama Chile Crece Contigo, que tenía justamente como objetivo hacer todo este camino preparatorio de 0 a 4 años, todo este camino para que cuando los niños ingresen al colegio también vengan ya con un desarrollo, ¿no es cierto?, integral, no solamente buscando que sea buen estudiante y le vaya bien en el CIMSE y etcétera, etcétera, sino que sea una persona que tenga capacidades de empatía, que tenga capacidades de socializar, que tenga capacidades de entender, que tenga capacidad también para enfrentar problemas y para solucionar problemas de forma pacífica. Eso quería yo decir por su intermedio, presidente, en términos de que focalizar solamente en el periodo escolar, creo yo, que está dejando fuera un periodo muy, muy importante donde también hay que hacer intervenciones y probablemente reforzar las políticas que hoy día hay, que se han dejado en los últimos años. En el gobierno anterior, sobre todo, se le bajó el perfil, se le bajó el presupuesto, se le bajaron a Chile Crece Contigo gran parte de sus potencialidades. Así que eso quería decir, presidente. Muchas gracias, dicho. Gracias, diputada. Diputado Borges, ¿había pedido la palabra? Sí, presidente, muchas gracias, y por su intermedio felicitar y valorar a todos los expositores, a todas las personas que están preocupadas también relacionadas con este tema. Me gustaría saber el nombre de la señora que fue la primera expositora. La señora Ingrid Bond. Sí, a la señora Ingrid, mire, me gustó mucho la apreciación que ella hizo, no solamente de las personas trans que está viendo este tema, sino que también ella utilizó varios ejemplos que están relacionados con ejemplos que se viven directamente aquí constantemente en la provincia de Chiloé. Yo creo que también tenemos que
enriquecer el debate en esa forma. No sé si esta ley u otra pueda aportar en ese sentido, porque siento que en muchas partes, especialmente en los lugares más apartados, hay discriminación por el lugar de donde vive, por los apellidos, ¿no es cierto?, procedencia de si eres de la isla tal. Aquí son bien, especialmente los alumnos, cuando llegas de un sector a otro. Lo digo porque en la época cuando yo estudiaba, se notaba mucho cuando algún compañero, ¿no es cierto?, venía de algún otro lugar o otra isla y tenían un bullying gigante, que hoy día también eso debe conversarse y también nos debemos preocupar. Y esa es también una constante o una realidad que viven los niños, especialmente, como digo, en los lugares más apartados. Sería, presidente, igual ver esa posibilidad. Ella lo dijo muy bien con los ejemplos, me parece que también habló de un ejemplo de su hija, y es por eso que esas realidades también nosotros las vemos acá en nuestros territorios. Así que si el debate va a seguir siendo en esa línea, como dije, van a haber ejemplos aquí también de Chiloé que van en esos ejemplos que ella nombró. Así que le agradezco mucho y eso también sería un aporte a este proyecto. Ok, gracias, diputado Borges. Hay una consulta para dos de nuestros expositores. La diputada Schneider consultó a la señora Ingrid Bon y a don Ricardo Salinas. En el mismo orden les vamos a dar, después de que le demos la palabra a la diputada Concha. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio también felicitar a cada uno de los expositores. Creo que esto hace bien también para la discusión de este proyecto, ya que tenemos varias visiones distintas, y también la importancia de escuchar a la sociedad civil. Quería agradecer también por la intervención a la señora Ingrid Bon. Creo que es importante lo que ella decía, y quiero recalcar, como lo dije en otra oportunidad en esta sesión, ¿cierto?, de la importancia que yo creo que es válido, ¿cierto?, que estemos queriendo trabajar este proyecto de ley enfocado a las personas trans. Creo que es súper importante poder defender, ¿cierto?, los derechos, las oportunidades que tienen para resguardar que no sean discriminados, pero creo que hay que ampliarlo también a más. Este mismo proyecto quizás sea bueno ampliarlo, ¿cierto?, a más condiciones, como lo mencioné una vez, ¿cierto?, y otros también lo mencionaron, que hay muchos más niños, los niños con necesidades educativas especiales, por ejemplo, o niños que están siendo hoy día discriminados y que en algunos casos llegan incluso a tener problemas de autoestima e incluso a querer atentar con su vida por los mismos temas. Entonces yo encuentro que deberíamos considerar todos los dichos de los expositores y podríamos trabajar, ampliar también esta ley a mucho más, que como digo, lo encuentro válido, pero creo que hoy día deberíamos ampliar un poco más cómo lo podríamos considerar. Eso solamente, señor presidente, muchas gracias. Ok, gracias, diputada. Señora Ingrid, y después don Ricardo. Bueno, muchas gracias por las preguntas, gracias al diputado Borges también por acoger un poco la petición que hacemos desde nuestra mirada en este proyecto de ley, incluir a otro tipo de, no sé si tipo de niños, no es esa la palabra realmente, sino que a otra diversidad de niños que son la mayoría de niños, porque aquí en este proyecto se habla de minorías sexuales, pero hay una mayoría de niños que tienen dificultades y que también son objeto de bullying y de acoso. Así que sería fantástico poder incluirlo. Respondiendo a la pregunta de la diputada Schneider, la persecución no sé qué tan efectiva es en el tema de los niños trans. Hoy día tenemos normativas que salieron hace muy poco con el gobierno anterior, que da protección a los niños, da
la información y entrega, ¿no es cierto?, la disponibilidad de que sea efectivo el llamar a los niños trans por su nombre de género, por ejemplo, y no biológico, y insta a los colegios y autoriza a los colegios y norma a ellos de llamarlos por su nombre de género, ¿no es cierto?, como se perciben. Por lo tanto, no veo una persecución tan exhaustiva y tan potente. Además de esto, me parece un poco relevante el que se diga que son colegios de índole religioso, siendo que en colegios públicos, liceos públicos, liceos particulares subvencionados, laicos, que no son de índole religioso, puede que también exista esto, y de hecho existe el bullying y existe el acoso para niños transgénero como para niños con capacidades educativas, con necesidades educativas especiales, niños con capacidad reducida, por ejemplo, que no pueden participar en todas las actividades. Por lo tanto, insisto, acá más que preocuparnos de que sea un u otro proyecto educativo el que se persigue a tal o tal niño, debemos preocuparnos en su conjunto de unánimes, condenar el bullying, condenar el acoso y trabajar como comunidad educativa, como, ¿no es cierto?, convivencia escolar, en la prevención. Lo que decía la diputada Elia Molina lo encontré muy asertivo. Aquí tenemos que empezar desde primera infancia a prevenir esto, desde primera infancia a enseñarle a los niños el respeto para todos. Así que eso sería mi respuesta, presidente, por su intermedio. Gracias, señora Ingrid. Don Ricardo. Gracias, presidente, por su intermedio responderle a la diputada Schneider. La verdad es que cuando uno concurre a una comisión, viene con el espíritu de poder contribuir. Acá no vamos a poner ejemplos ni de un colegio público, ni de un particular pagado, ni un particular subvencionado. Hemos dicho en nuestra presentación que la única forma de poder mejorar esto, y podemos tener distintas miradas, mientras otras personas pueden asegurar que la normativa sí ayuda, efectivamente ayuda. La recarga de normativa a lo mejor no ayuda tanto, pero lo que en el fondo hemos querido expresar es que esto debe ser un trabajo de toda la comunidad educativa y por ende de una sociedad entera. No sigamos recargándole a la escuela, aunque la escuela nos contribuye a los padres, madres y apoderados, que dejamos a nuestros niños en los colegios, que son en la segunda casa, el segundo hogar que tienen, y donde permanecen por mayor cantidad de horas cuando están despiertos, recibiendo los aprendizajes, reforzando la educación. Claro que lamentamos el hecho de Matías, pero junto con lo de Matías, el de muchos otros niños que están hoy sufriendo acoso, bullying y otros tantos males que distorsionan el objetivo por el cual están en un centro educativo. Tenemos, insisto, y a las honorables y honorables diputados por su intermedio, señor presidente, convocarnos a todos a trabajar efectivamente en la prevención. Y mientras no nos hagamos partícipes, los padres, madres y apoderados, docentes, asistentes, directivos, el Ministerio de Educación, mientras nos enfoque también como una política de primera necesidad, trabajar por la violencia, por el clima de convivencia escolar que estamos viviendo, trabajar por mejorar la convivencia escolar, vamos a seguir lamentando hechos como los de Matías. Y no queremos eso. Ese es nuestro llamado por su intermedio, señor presidente. Está muteado, parece, señor presidente. Ahí está. Ahí sí. Ahí estamos. Ahí. Como les decía, tengan la certeza nuestros invitados que sus exposiciones van a ser un importante insumo para la discusión y posterior votación de esta iniciativa que estamos tramitando. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes y por haber... La diputada Serrano, me dicen que también Daniela está pidiendo Serrano la palabra. pidió la palabra. Diputada Serrano. Sí, muchas gracias.
Solo quería hacer una pregunta, pero no sé si va dirigida específicamente a las dos primeras exposiciones. Pero creo que también es necesario poder cerrar con una reflexión que también se las comparto a mis colegas diputados y diputadas. La primera es cuando discutimos sobre el proyecto de José Matías y en base también a la exposición que hizo su madre, todos nos comprometimos claramente a tomar el tema porque sabíamos que las comunidades hoy día están muy conflictuadas. Pero en cada exposición también que he escuchado de algunos que defienden que primero no existe una necesidad de legislar sobre esta materia. O sea, acá hay quienes también quieren cambiar el espíritu del proyecto, no aceptando las diferencias que hoy día actualmente tienen nuestras comunidades. Hablamos de comunidades que son diferentes, de niños, niñas y niñas, y aunque a algunos les cueste asumir que hay niñas que son diferentes. Entonces, no mezclemos una cosa con la otra. Acá hay una disposición de la Comisión de Educación, sobre todo entendiendo una vuelta a clases después de una pandemia que ha sido bastante problemático, en los cuales nosotros queremos abordar convivencia escolar, pero hoy día no atender que tenemos suicidios trans de niñas, creo que también es faltar a las responsabilidades que tenemos como legisladores y legisladoras. Entonces yo hago solamente esa reflexión porque cada vez que nos conectamos también, en esta vez una conexión, también lo hemos visto de manera presencial, hay organizaciones que insistentemente nos dicen que no existe la necesidad de legislar sobre esta materia. Pero si tendríamos la legislación correcta, entonces, ¿por qué se suicidó José Matías? Eso es lo que yo me pregunto, ¿cuál es nuestra responsabilidad que tenemos como Comisión de Educación? Yo solamente dejo esa reflexión, quizá hay algunos y algunas también que su exposición, que lamentablemente no las pude escuchar completamente porque estuve en una reunión del Ministerio de Ciencias, pero creo que si esa va a ser la tónica constante en las que vamos a recibir exposiciones en base a un proyecto de ley que es urgente, creo que también invitaría a cambiar la disposición que tienen algunas organizaciones que asumen, o sea, que se están sumando a esta reflexión, porque hoy día necesitamos legislar para niñas trans, para niños, niñas y niñas que tienen problemas de convivencia, que tienen necesidades educativas, y en base a eso esta Comisión de Educación tiene que trabajar. Gracias, gracias, diputada. La señora Mary. Muchas gracias, señor presidente. Espero que no sea muy fuera del protocolo solicitar la palabra para hacer una última observación. A lo mejor he entendido mal la base de la conversación de hoy, o sea, la incorporación de la mención de orientación sexual y identidad, expresión de género en un listado de condiciones que se menciona en la Ley General de Educación, que son muy lamentablemente los motivos para mucha discriminación, mala convivencia, acoso, hasta violencia física en el ámbito escolar. Así, cuando escucho que a lo mejor no es necesario incorporar un tema más, porque la idea sería armar todo un sistema para dar seguimiento específico a este tema. Me pregunto por el propósito de la política pública y en su expresión más eficiente es que nombra y se enfoca en los problemas mayores y más bien descritos son mejor. Y cuando estamos hablando de más de 70% de un grupo identificable de estudiantes chilenos y chilenas que se sienten inseguros en su entorno escolar, que escuchan comentarios negativos casi todos los días, que sufren acoso verbal y ataques físicos, yo creo que estamos ya mucho más allá que la prevención, por lo importante que sea. Así que yo solo quisiera volver a mencionar lo importante que es nombrar algo que lo tenemos tan bien descrito y
se lo debemos a José Matías y su familia y miles de familias en Chile y en el mundo que han, porque se le ha costado la vida el silencio que él sufrió. Lamentablemente, muchos niños, niñas y niñas nos dicen que el colegio es donde lo pasan peor. Peor que la casa, peor que la iglesia, peor que la comunidad, peor que la calle. Así que, disculpe, señor presidente, pero quería aportar un par de observaciones más. Muchas gracias. Gracias, señora Mari. Finalmente, brevemente también, al don Ricardo Salinas, que está pidiendo la palabra. Brevemente, por favor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio para responderle a la diputada Serrano. Ella pregunta ¿por qué sigue ocurriendo esto si tenemos normativa suficiente? Yo creo que no está el foco ahí. Si algo falta en normativa hay que agregarlo, aceptamos absolutamente aquello. Pero lo que hemos llamado nosotros es a prevenir, a un trabajo preventivo porque hay pautas y normas donde podemos aprender. Fíjense ustedes que si focalizamos esto solo en el colegio y no hacemos conciencia en la sociedad entera de que debemos respetarnos en los distintos temas que nos pueden separar, vamos a tener una sociedad enteramente comprometida. Si yo le enseño al niño entre cuatro paredes y ese niño sale a la calle y no respeta porque no lo tiene en su formación, en lo básico, en sus principios, vamos a estar haciendo un trabajo de ida y vuelta. Aprende y se le olvida saliendo del portal del colegio. No buscamos eso. Buscamos que la sociedad se comprometa entera y nosotros estamos disponibles para aquello. Gracias, presidente. Bien. Les reitero nuestros agradecimientos a todos y cada uno de nuestros invitados y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta también se cierra. Muchas gracias. Gracias, presidente.